Ámbito internacional, se lo comentábamos, la Casa Blanca difundió hoy parte de la transcripción de la llamada telefónica que el presidente Donald Trump realizó con su par de Ucrania, en la que se confirma la sugerencia del mandatario estadounidense para que se reanuden las investigaciones por el hijo de Joe Biden. Esto un día después que los demócratas anunciaran el inicio del proceso de juicio político, el impeachment contra Trump. Vamos a ver este tema, nos acompaña Fernando Estensoro, analista internacional de la Universidad de Santiago. Fernando, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación, como siempre. Bienvenido. A ver, estábamos comentando de hecho aquí con Andrea Aguilar lo que serían los elementos que agrega esta transcripción que se conoce y que revela la Casa Blanca por orden de, en este caso, Donald Trump. ¿Cambian algo la situación que ya tiene un hecho concreto político claro, que es el inicio de este impeachment, este juicio político? Mira, la verdad es que yo creo que es un tema de interpretación, ¿no es cierto? Para los demócratas, para la señora Pelosi, que es la que está encabezando este proceso de impeachment, lo que ellos consideran es que amerita el inicio de este juicio político y que el presidente tiene que dar explicaciones. Lo que nosotros no sabemos es si ella tiene otros antecedentes, ¿ya? Más allá de esta transcripción, porque cuando surgió el juicio político, el primero que dijo voy a publicar la transcripción fue Donald Trump, como diciendo es totalmente inocente. Esto a raíz de la nota que publicó el New York Times. Exacto. ¿Ya? Entonces él dijo, claro, porque hay todo un protocolo, los presidentes, por el tema del lobby, que tienen que grabar todos, igual que los ministros de Estado, tienen que grabar todas las conversaciones formales, porque todo lo que hacen técnicamente es formal. En Estados Unidos hay historia sobre eso, para claro. hablar de, en este caso, Nixon. Bueno, claro, pero por ejemplo, en eso estaba pensando. Porque inmediatamente tú dices cuál fue el otro caso de impeachment, ¿no es cierto?, que terminó con la renuncia de Nixon. Fue el famoso caso Watergate, ¿no es cierto? Pero ahí, después supimos... los demócratas, los que iniciaron el impeachment contra Nixon, tenían antecedentes, ¿no es cierto?, que de a poco se fueron conociendo, que era, o sea, tenían antecedentes de un informante que participó en la instalación de los micrófonos. Claro. O sea, las pruebas eran irrefutables y por eso ese impeachment iba sí o sí, ¿ya? Y frente a eso, Nixon prefirió, para no ser el primer presidente de Estados Unidos expulsado de su cargo, prefirió renunciar, ¿te das cuenta? Entonces, pero ahí ellos tenían un... ¿No son tan contundentes los argumentos hasta ahora? O sea, hasta el minuto. Hasta ahora, el problema es que no lo sabemos, ¿ya? Pero con Nixon sí tenía, porque acuérdate que también empezó por una denuncia periodística, sí. Acuérdate que el informante después le pusieron garganta profunda, ¿te das cuenta? O sea, esa era una información que era irrefutable, y si lo llevaban ante un gran jurado, se podría haber ido preso, ¿te das cuenta? Entonces, la pregunta es, ¿existe algo más que esto? Porque hasta el minuto esto parece que a un nivel de interpretación, porque... También aquí hay juegos de matices. Mire, le insinué, pero no le quise decir. ¿Qué impresión queda con lo que fue esta transcripción? Mira, uno no puede evitar formarse una opinión, ¿te das cuenta? O sea, la probabilidad de que se haya... O sea, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cuáles son los hechos? Sabemos que el señor Donald Trump está en campaña o sea, nunca ha dejado de estar en campaña. Desde el día que asumió, está en campaña. Que esto es un tema y que Joe Biden es de los demócratas el que se está fortaleciendo como el más peligroso. Que ya entramos a un proceso de campaña, o sea, las campañas ya se iniciaron, las pre-campañas, ¿no es cierto? Porque no se puede dividir finalmente esto del impeachment, el juicio político, que de hecho venimos escuchando desde el inicio del gobierno de Donald Trump, pero que no ha llegado a puerto para los demócratas porque finalmente no pasa al Senado. Aquí hay una situación distinta, uno diría desde el análisis político-electoral, estamos en campaña, hay dos fuerzas que se están gestando para demócratas y republicanos y obviamente poner en duda al presidente de Estados Unidos en época de campaña, aunque no llegues a un juicio político, aunque no significa la institución, exacto, igual puede dar beneficio para un lado y otro. Exacto. Claro. Bueno, me quedo en la casa porque me dijiste lo que pienso. No, exacto, estoy de acuerdo contigo. Lógica, o sea, lo que pasa es que hasta el minuto, ¿ya? Ahora, no lo sabes. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que la señora Pelosi había sido bastante moderada porque ya había otros demócratas que lo querían llevar, pero ella decía, mire, como se dice en jerga politológica, no hay agua en la piscina, o sea, vamos a perder, mejor no nos arriesgamos. Sin embargo, o sea, se supone que ella es una persona muy mesurada, ¿ya? Y sabe muy bien los pasos que da. Entonces, que ella esté promocionando esto
es sintomático porque tienes este otro antecedente. O sea, está diciendo, sabemos que es una política estadounidense demócrata bastante seria que no actúa precipitadamente, ¿ya? Entonces ahora ella estaría diciendo, aquí hay antecedentes de más, en nuestra opinión, para provocar este impeachment. Entonces la pregunta que yo me hice inmediatamente cuando vi la noticia, ¿tiene algo más? ¿O es solamente esto? Esto indudablemente ya queda un campo bastante interpretativo, ¿no es cierto? Claro. Ahora, yo creo que o sea, no me extrañaría que el señor Donald Trump esté presionando para bajar a sus candidatos. O sea, si me dicen eso, yo te diría, mire, sí, es altamente probable, Claro, ¿no es otra cierto? cosa es que se pueda Claro, desarrollar pero el la proceso pregunta del es, juicio político. ¿está lo suficientemente maduro como para poder ganar un juicio político? Porque yo creo que lo que vamos a tener ahora es que va a venir esta acción contra Donald Trump y va a tener que responder ante la Cámara, y si llega a ganar a la Cámara va a pasar al Senado, y como tú sabes, los republicanos predominan en el Senado, sí. ¿Ya? Entonces yo no sé cuál es, o sea, no puedo descartar de que aquí esté operando por ambos lados una lógica electoral. De campaña. Ahora, en la misma línea de lo que planteaba Nicolás, esto finalmente, el proceso en sí, ¿puede perjudicarlo o también favorecerlo? Lo digo por algunas teorías que leía por ahí que decían que él podría utilizar esto, depende del relato que haga, plantear, en cierta medida, victimizarse o decir que lo están persiguiendo. O sea, ya partió con eso. Claro. Casa de brujas, dice. Claro, casa de brujas. Bueno, es que ese es el problema. Cuando aquí hay que traer ya expertos de campañas electorales, ¿te das cuenta? Porque aquí ya entramos en un terreno que es bastante complejo de predecir. En realidad está bastante abierto. Va a depender cómo se maneje esto. ¿Ya? Por eso te digo, son apuestas bastante arriesgadas las que se hacen, ¿ya? Claro, distintos, pienso yo, pero si tú me dices, mira, aquí empiezan a aparecer, o esto abre paso para presionar a que aparezcan nuestros otros antecedentes, que no es descartable tampoco, ¿ya? Pero si esto sigue así y no prospera el juicio de impeachment, perfectamente podría finalmente terminar sirviendo al propio Donald Trump. O sea, por eso digo, yo creo que estamos en un periodo de acciones determinadas por las campañas electorales, ¿ya? Creo que más allá de que no tenga razón, lo estamos analizando desde esta óptica, y creo que sí, pues el escenario está súper abierto. Claro. Además que, ojo, son hipótesis, manejemos hipótesis, como tú dices, son distintas hipótesis las que están explicadas. Un escenario. Supongamos que existe un escenario real. ¿Ya? Alguien saca una cartita bajo la manga. ¿Ya? Más sustento. Bueno, ustedes mismos estaban dando las noticias internacionales. Generar un conflicto internacional es la mejor forma de distracción. Claro. ¿Sí me entiende o no? Sí. Entonces, tenemos a Irán, digamos. Tenemos a Irán, tenemos cosas más cercanas que nos podrían perjudicar acá al vecindario. Claro. Entonces, lo que yo te quiero decir, o sea, no necesariamente esto puede tener consecuencias bastante complejas, porque estamos ante una situación compleja. O sea, estamos ante un presidente de Estados Unidos atípico, por decirlo de una forma elegante. Tomo un punto dentro de esta hipótesis. Cuando decía la Pati, puede que hasta el mismo Donald Trump pueda sacar beneficio de esto. Y uno dice, ¿cómo un presidente que podría ser, en el caso más extremo, destituido y ser el primero, que es muy difícil, porque obviamente los republicanos pueden estar muy divididos con respecto a Trump, pero no van a dejar que alguien de sus filas termine siendo el primer presidente de los Estados Unidos destituido? No, y además que caiga porque los deja sin candidato. Y los deja sin candidato, ese es el problema. Y Donald Trump tiene altas probabilidades de ganar. Pero en ese punto, si recordamos lo que fue la campaña de Donald Trump, candidato, que justamente la sorpresa que dio fue con este discurso de distintos aspectos, unos más polémicos que otros, pero por sobre todo hablando del establishment político, criticando a los políticos tradicionales. De alguna manera, el presidente Donald Trump hoy podría justamente aprovechar eso, estoy haciendo la hipótesis, y decir, esta es la clásica herramienta política que de alguna manera quiere lograr y quiere taparle la venda a ustedes, con los ojos con venda, digamos. Claro, o sea, por eso digo, las posibilidades están abiertas. Sí. Va a depender, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, a lo mejor
también los demócratas logran hacer una prueba bastante contundente y pueden demostrar, por lo menos ante la opinión pública, que si bien no prospera, que no prospere por motivos políticos. Claro. Y ahí, ¿me entiendes, no? O sea, esto puede que termine, pero también puede terminar perjudicándolo seriamente, porque si finalmente queda en evidencia que operó con mala fe, por así decirlo, que es lo que están diciendo los demócratas, ¿no es cierto? Que puso en riesgo, por motivos electorales, puso en riesgo la seguridad nacional del país, ¿no es cierto? Pone en riesgo la seguridad nacional, va en contra de la Constitución y el tráfico de influencia. Y si yo te logro convencer, yo logro ser bastante convincente en ese argumento y logro demostrarlo ante la opinión pública, porque esto es público, ¿no es cierto? Y más encima, en la hipótesis contraria, los republicanos dicen, bueno, pero mala suerte, pero no lo podemos dejar caer. Entonces, ese mismo argumento se le puede usar en contra a Donald Trump. Por eso yo pienso que puede ser ambas. El escenario está abierto. Y hasta el minuto, como te digo, cuesta vislumbrar un poco más allá. Por eso, con todo lo que hemos conversado, ahí se hace la gran diferencia entre lo que fue la trama rusa en su minuto, que también se mencionaba algún minuto en el juicio político, y esta trama ucraniana, como ya se bautizó. Sí. Aquí la diferencia es que estamos en campaña, antes no. Claro, antes era para que no asumiera. Antes para que no, claro. Para que no. Pero lo que pasa es que venía un tema, porque el tema de la trama rusa era heredado, venía con el presidente Obama, sí, ¿no es cierto? Entonces, y ahí se produjeron temas cuando todavía el presidente Obama inicia la investigación en ejercicio, ¿verdad? Entonces, el tema era que si el candidato Trump, ¿ya?, utilizó también, se sirvió o entregó información a los rusos para beneficiarse de las elecciones, ¿ya? Entonces, o sea, ese tema, si tú te fijas, le pena a Donald Trump. O sea, le sigue. Trama rusa, como tú dices, ahora trama ucraniana. O sea, generando un relato. No viene por otro lado, no viene por desvío de fondos, no viene por... Pero tal como está la situación hasta ahora... Algo hay con el mundo eslavo. Pero no le ha afectado... O los demócratas dicen, aquí hay algo. Fernando, en las encuestas, la evaluación que se ha hecho hasta ahora, ¿le ha afectado todo lo que se ha ido mencionando a Donald Trump? O sea, internamente en la política interna estadounidense, o sea, el tema internacional nunca ha sido muy importante en la política interna de los Estados. Para nosotros sí, porque nosotros somos los que sufrimos o nos beneficiamos de la política exterior de los Estados Unidos, que es la principal potencia del mundo. Claro. Pero internamente esto no pesa en su electorado más duro. Tal vez a veces nosotros estamos muy acostumbrados a ver al mundo más intelectual, más cosmopolita, Nueva York, Washington, esos centros, pero el norteamericano de a pie, por así decirlo, el ciudadano seguro, no, o sea... ¿Y el que votó por Donald Trump? Y que votó por Donald Trump, este tema no le interesa. O sea, lo que determina es el aspecto económico. ¿Hay empleo o no hay empleo? ¿Hay inflación o no hay inflación? Eso es el eje determinante. Y de ahí después cómo se van bajando en los conflictos locales, ¿no es cierto? Qué sé yo, el tema de los derechos civiles, los temas que movilizan a la opinión pública estadounidense. Pero la política exterior es más bien como de alta política, ¿te das cuenta? A nivel de parlamento, pero a nivel de ciudadano, que Donald Trump le hable fuerte al presidente chino, al presidente de Corea, o sea, lo que le gusta es más bien... De hecho... ese estilo más bien... Claro, y pensando también en el contexto que hay en Estados Unidos, con una economía que ahora está un poco más delicada, digamos, pero que durante la administración Trump ha tenido buenas cifras a diferencia de lo que fue la administración Obama, punto uno. Y segundo... claro, esta guerra comercial que es un tema diplomático exterior, pero que finalmente tiene un fondo desde la mirada del presidente Trump. Aquí lo decía de hecho en la ONU, no queremos globalistas, queremos patriotas. Exacto. No lo de afuera, sino lo interior. Él está por una política proteccionista de los Estados Unidos, o sea, claro, directamente. Esa política, esa es una bandera que, como digo, que más bien viene de una izquierda media bastante... bien a la izquierda de los Estados Unidos, que él la recoge, ya por eso que dice, él es un populista de derecha, pero un populista porque recoge argumentos que calzan en distintos sectores, entonces te combina el proteger a la industria nacional, esa acá en América Latina esa es una industria más bien de izquierda, ¿no es cierto? O de centro izquierda, con
el Ku Klux Klan ¿me entiendes? ¿No? Te hace esa combinación, esa es la particularidad que lo hace un republicano bastante atípico, además encima con un discurso contra el establishment, que más bien es un discurso contestatario, un discurso de los movimientos contestatarios. Entonces, pero él logró juntar todo eso y finalmente le arrebató el electorado histórico que tenían los demócratas, ¿ya? Fue el electorado demócrata el que sacó a Donald Trump, fue Pensilvania el que dio vuelta la elección. La elección, entonces fueron los estados que más han sufrido con la desindustrialización. Sí. Bien, pues seguimos atentos entonces a la situación del presidente Trump y este juicio político que inicia. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes por la Fernando. invitación. Muy bien, nos vemos.